sin límites, así como escucha, sin límites. ¿Sabías que Dios no te pone límites o no le pone límites a tu fe? Es una verdad que muchos no se han enterado. Por eso es muy necesario las Escrituras. Mira, déjame decirte que la salvación se obtiene por gracia. La gracia es un regalo. Aunque a Jesús le costó, pero nosotros lo recibimos por gracia. Por eso habla en Efesios 2, capítulo 2 del libro de Efesios, desde el verso 5, 6, 7, está hablando de la salvación por gracia. En el 10 está hablando de lo que tenemos que hacer nosotros. Pero habla que la salvación es por gracia, pero esa gracia que nos es retribuida a nosotros, o el favor de Dios, a Jesús lo costó en la cruz, o antes de ir a la cruz también. Él sufrió dolores, la Biblia dice que fue molido por nuestros pecados, hicieron estragos con Jesús. Por eso en Isaías 53 dice que no lo reconocemos, porque lo desfiguraron, dice la palabra. Pero todo lo que Jesús hizo, lo hizo por obediencia. Por eso nosotros hablamos de la obra perfecta de Jesús a favor de la humanidad, aunque muchos rechazan eso, rechazan la gracia. Bueno, volviendo al tema, entonces, si nosotros no somos salvos por gracia, que es un regalo, y muchos piensan que Dios le pone límites o nos pone límites, y eso no es verdad. Por eso el apóstol Pablo habla claramente en Romanos capítulo 8, en el verso 32. El apóstol Pablo da esta revelación, y él dice, el que no escatimó. Y muchos de nosotros ya entendemos qué es escatimar. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y sigue, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si te pones a analizar, Dios no está poniendo límites a tu fe en esa palabra, porque lo está llevando al nivel que de lo más alto, de lo más preciado, de lo más hermoso, que Dios el Padre no escatimó en entregar a su único, a lo más hermoso, al primogénito de toda creación, al unigénito de Dios, lo entregó por nosotros. Entonces, nada de las cosas que tú puedas creer en esta tierra se puede igualar a lo que Dios entregó para darte vida, para darte libertad, para sacarte de las tinieblas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de muchos es no entender esa parte. Por eso es importante el ejercicio en la palabra, la práctica. Cuando hay un creyente que entiende o abre su corazón o medita en las Escrituras y comienza a practicar cada palabra, entonces va a haber buenos resultados. ¿Por qué razón? Porque Dios nunca va a avergonzar. Dice, no avergüenza a Dios a los que en Él creen, a los que creen en su palabra. Y esto uno lo puedo hablar con libertad, ¿sí? Puedo hablar con libertad. Todos estos años comencé a practicar cada palabra. Y la verdad ¿cuál es el resultado de practicar cada palabra? Te contaré brevemente. Cuando comencé hace muchos años, entonces encontré un pasaje donde él dice, si las aves no siembran, ni rían, ni juntan granero, pero vuestro Padre las alimenta. Entonces por esa palabra yo me puse a hablar con Dios, que significa orar, y le dije, si yo soy tu hijo, quiero ver tu gloria, quiero que se cumpla tu palabra, porque dices tú en tu palabra que yo valgo mucho más que las aves. Y tuve una respuesta de parte de Dios. Por eso yo hablo mucho de la gracia, del recibir el favor de Dios, el no ponerle límites. El hombre le pone límites porque siempre tiene sus pensamientos conforme a sus fuerzas.
Por eso que muchos dicen, ¿y con la de quién? ¿De dónde será? Y se vuelven, sin que se den cuenta, se vuelven incrédulos. Entonces tuve una respuesta de parte de Dios. Dios me respondió. Y el seguir poniendo en práctica esa palabra me ha llevado a ver manifestaciones o respuestas de parte de Dios a través de esa palabra. Por eso yo puedo decir, yo tengo un Dios muy bueno, tengo un Dios maravilloso y sigo practicando la palabra. Entonces cuando leo este pasaje en el cual cité Romanos 8:32, abrió mi entendimiento a otro nivel. Porque en ese pasaje dice, el que no escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿y cómo no nos dará con él también todas las cosas? O sea, Dios quiere dar sin límites. Porque no dice, ¿cómo Dios no te dará solamente esto? Dice, no dice, sino dice, con él todas. Hay una palabra que dice, todas las cosas. ¿Por qué muchos no reciben? Porque no pueden creer que Dios da todas las cosas. Porque cuando nosotros comenzamos a meditar en las Escrituras y comenzamos a abrir nuestro corazón para recibir esa palabra y comenzamos a practicar, entonces vamos a ver buenos resultados, maravillosos resultados. Y eso es lo que debe de hacer todo creyente, practicar. El que practica cree en una palabra, ora a Dios por esa palabra, persevera por esa palabra que ha creído o por sus sueños hasta el momento que se realiza. Así es tan sencillo. Hace muchos años comencé a practicar esa palabra y eso me trae buenos resultados. Y ahora le estoy creyendo a Dios. Si Dios en un momento se manifestó trayéndome dinero, lo ha hecho muchas veces. Así es el Dios del cielo. Un tiempo comencé a creer por algo, una cantidad muy fuerte, y como un ser humano me puse a analizar, ¿cómo será? Porque aquí la gente a veces para escaso no tiene, y Dios me trajo a memoria estas escrituras. Me trajo esta memoria, estas escrituras que pasó hace muchos años, cuando Dios sacó a su pueblo y los introdujo en el desierto. Y muchos de ustedes saben qué pasó en el desierto. O saben que en un desierto no es como estar en un lugar donde todo produce, donde hay chacras, hay sembrillos, hay frutas, donde hay negocio. Bueno, en el desierto no funciona eso. Y Dios lo sacó al desierto para probar su corazón, solamente para eso, para ver si confían. Pero algo que Dios me hizo entender, que para el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, no hay imposible cuando ve a alguien que le cree. Entonces Dios me dijo y me hizo entender que así como había traído sobre ellos, que trajo, les dio maná, y el maná no era cualquier pan. El maná, la Biblia dice que era pan de nobleza, no era cualquier pan. El que ha leído se va a dar cuenta, era semillas como de culandro con miel, era algo delicioso. Y el Señor dio de comer a mucha gente, cantidad de gente. Y no solamente le daba maná, sino le daba carne. Y dice la palabra que la carne cayó como polvo. Imagínate. Y eso sucedió, ¿cuánto tiempo? No un día. 40 años Dios manteniendo, como he veces dicho yo, a muchos vagos. Bueno, esa es la gracia. El problema de ellos, que ellos no creían que Dios les podía dar la tierra prometida porque vieron gigantes. Y ese es el problema de muchos que no avanzan porque ven gigantes y no se han dado cuenta que hay un gigante, hay uno superior, es el Todopoderoso, que es mi papá. Entonces ahí entendí algo, que para Dios no hay nada imposible, y eso también tienes que creer tú. No limites tu fe, no limites a Dios con tu incredulidad.